Hola y bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shen Qian desde Beijing. En el programa de hoy tenemos el placer de conversar con el señor Manuel Pineda, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de España, quien está de visita a China y compartirá con nosotros sus impresiones sobre el país y también sus perspectivas sobre las relaciones bilaterales. Señor Pineda, bienvenido a nuestro programa. Un placer, un tremendo placer estar de nuevo con vosotros. Estuve hace algún tiempo y desde luego me siento en casa. Muchas gracias. Bueno, sabemos que esta vez durante su visita a China, además de Beijing, la capital, usted también ha estado en Shenzhen y Jieyang. Entonces, ¿qué impresiones le han dejado estas tres ciudades? Bueno, pues mira, ha sido realmente, es mi primera visita, es algo imperdonable que no haya venido antes, pero problemas de agenda me lo han impedido y por fin he podido venir y tenía muchas expectativas y la realidad ha desbordado las expectativas, ha ido más allá, ¿no? Hemos visitado, como bien has dicho, tres ciudades, Beijing como el centro político, el núcleo político de China, donde está la dirección del Partido Comunista de China, están nuestros camaradas aquí, pero es una mezcla de tradición, de cultura, de tecnología, de avance, de modernidad. De modernidad. Nos hemos quedado impresionados viendo la avenida, no sé los nombres de las avenidas, pero son una cosa extraordinaria. Un tema que, si me permite, para mí ha sido especialmente importante, interesante y yo te diría que emotivo, ha sido la visita al Museo de la Historia del Partido Comunista de China, ¿no? Donde hemos podido recorrer, bueno, no sé cuánto es la duración, como la longitud creo que han sido como casi 4 kilómetros, 3 kilómetros y algo, 3 kilómetros 500 o 4 kilómetros de recorrido, pero ni un metro de esos 3 kilómetros y medio ha sido en balde. Era en cada faceta era interesantísima y nos hubiera gustado incluso haber tenido más tiempo para disfrutarlo más porque ha sido muy importante. El Partido Comunista de China se ha convertido en una referencia no solo de los comunistas, sino de todos las organizaciones, los partidos, los movimientos, las personas que defienden los derechos humanos, que defienden el poner a la humanidad en el centro de las políticas, que defienden tantas cosas. Y nosotros haber podido ver en un solo museo la historia desde su nacimiento hasta el día de hoy en el que el camarada secretario general Xi Jinping está impulsando este socialismo con características chinas para una nueva era, nos ha parecido interesantísimo, ¿no? En Shenzhen hemos podido ver cómo se puede desarrollar en 40 años, creo que me comentaban los compañeros, en 40 años, que hace 40 años era una aldeíta de pescadores, cómo se ha podido hacer ahí una ciudad que es icono en el mundo de los avances tecnológicos. ¿Cómo se hace eso, ese equilibrio, ese desarrollo técnico, tecnológico, en cuestiones en las que en otros sitios van casi activan mecanismos en contra de los trabajadores, en contra de las mayorías sociales, a favor de unas élites, como allí, manteniendo los derechos de esa élite a enriquecerse, a tal, pero cómo eso está revirtiendo en mejores condiciones de vida de la mayoría social, de las capas más vulnerables, cómo está revirtiendo en esa aspiración de crear condiciones en las que todos los ciudadanos y ciudadanas chinas tengan una situación modestamente acomodada. Luego en Jieyang hemos visto cómo se puede compaginar lo que decíamos antes de Beijing, en el que se compagina la modernidad con las tradiciones, donde mejor lo hemos visto nosotros, seguramente habrán sitios, otros sitios, pero donde mejor lo hemos visto ha sido en Jieyang, donde vas por la calle, vas paseando, vas viviendo historia, vas viviendo incluso la espiritualidad o la filosofía de Confucio, vas viendo los lugares donde estaba el primer ministro Zhou Enlai, donde vas viendo la historia real
de China, en una China que es puntera tecnológicamente. Para nosotros, desde luego, estas 3 visitas, con sus visitas, porque hemos visitado algunas otras ciudades cercanas que no tenían quizá carácter de ciudad, sino de distrito, pero claro, si hablamos de un distrito, de un barrio de 2 millones y algo de personas, eso en España es una gran ciudad, ¿no? Y hemos tenido oportunidad de llevarnos en una semana una panorámica general de China interesantísima. Sí, seguro que usted ha podido sentir más de cerca esta determinación de apertura de China o de los chinos. Y sabemos que este año marca el inicio del 15º Plan Quinquenal de China y me gustaría saber cómo evalúa usted estas estrategias o estos objetivos fijados por China durante este periodo y sobre todo estas estrategias relacionadas con la innovación tecnológica. ¿Creen que estas políticas o estrategias pueden ofrecer más oportunidades a la cooperación industrial entre China y España? Bueno, los planes quinquenales son el instrumento para adaptar el mercado socialista a las necesidades de la ciudadanía, a las necesidades del pueblo. Y lo están cumpliendo a la perfección. El 14º plan ha terminado de forma muy exitosa, según las evaluaciones que nosotros siempre queremos poner en valor, no solo la literatura del plan, sino el mecanismo de evaluación. Cualquier plan, cualquier programa, cualquier proyecto impulsado por el Partido Comunista de China tiene como mecanismo de evaluación el ver si ha mejorado las condiciones de vida del pueblo. Ese es el mejor filtro, no hay otro, ¿no? Y el 14º plan, por supuesto que ha mejorado las condiciones de vida del pueblo y por lo tanto creemos que ha sido exitoso. Y con ese mismo espíritu de adaptar el mercado socialista a las necesidades del pueblo, a las necesidades del país, se impulsa este plan. Con esa filosofía también de ir programando, de no ir improvisando, de no ir poniendo parches, sino de saber cuál es el camino que se quiere ahondar. Aquí se pone el foco, se pone los acentos principalmente en la innovación científica y tecnológica. Eso es algo que ha convertido a China, a una China a la que se ha puesto al frente tecnológico del mundo. Y ahora seguir avanzando en eso va a ir en beneficio del pueblo chino, pero también va a ir en beneficio del resto de los pueblos, porque nosotros nos beneficiamos de vuestros avances, porque vosotros no tenéis una visión patrimonialista, egoísta, de vender patentes. Tenemos aquí el ejemplo más cercano, se me ocurre ahora, de DeepSeek, ¿no? Mientras que otros impulsan plataformas de inteligencia artificial, intentan lucrarse con ella, ponerla al servicio de la guerra, al servicio de la muerte, al servicio de la destrucción, vosotros la ponéis de forma gratuita al servicio de la vida, al servicio de la humanidad, al servicio de compartir la sabiduría, ¿no? Por lo tanto, todos los avances que se consigan con este 15º plan quinquenal serán avances que sin duda van a revertir en el beneficio del pueblo chino, pero también van a revertir en el beneficio de todos aquellos que no consideramos a China un competidor, que no consideramos a China un rival ni un enemigo a batir, sino que lo consideramos un aliado, un socio fiable y desde luego nosotros como Partido Comunista de España lo consideramos unos camaradas excelentes. Y desde su punto de vista y según su observación personal, ¿cómo evalúa usted estos avances tecnológicos de China? ¿Podría compartir con nosotros algunas de sus experiencias? Para mí, ver determinadas visitas que hemos hecho nos parecían que estábamos viviendo en una película futurista, ¿no? Eran cuestiones que para nosotros son impensables, son inalcanzables de asimilar, ¿no? Nosotros, desde luego, toda la admiración en ver cómo se va avanzando en ese sentido, de no ser un país que se dedica a imitar cosas de plástico y vender las baratitas, sino bueno, la robótica, la inteligencia artificial, las plataformas, vamos viendo el WeChat. El WeChat equivale a varias plataformas de las que hay en Occidente, equivale a Facebook, a Instagram, a WhatsApp, a Twitter y a YouTube. No sé, o sea, tenéis una capacidad que es tremenda. Ahora, para nosotros, desde un punto de vista político,
Lo que es más importante es que todo esto revierte en beneficio de la población, del pueblo. El presidente Xi Jinping, no te sé decir la cita exacta, pero el concepto sí es que el mejor mecanismo para evitar la guerra, o sea, el mejor mecanismo, la mejor vacuna contra la guerra, la mejor apuesta por la paz, la mejor apuesta por la justicia social es el desarrollo económico. En la medida en que los pueblos son capaces de desarrollar su economía y conseguir ese horizonte que desde China se define de forma impecable, inmejorable, que es el conseguir que todos los ciudadanos consigan un nivel modestamente acomodado, después de un tema que quizás lo tenemos ya como asimilado, pero y no le damos la importancia que tiene, que es que China ha sacado a 800 millones de personas de la pobreza. No es algo menor, ¿no? O sea, tiene un valor tremendo. Todo lo que estáis haciendo tiene el objetivo social. Tiene el objetivo social y lo aplicáis con las características chinas, lógicamente, ¿no? Entonces, nosotros simplemente felicitar y quedarnos maravillados de cómo se están haciendo las cosas aquí, y no podemos aspirar a copiar. Esto no se trata de copiar la experiencia china a ningún pueblo, porque la experiencia, cada uno tiene que desarrollar la suya, pero sí en aprender de vuestra experiencia, sí en aprender de vuestro camino. Bien, sabemos que además de los avances tecnológicos, China también ha tenido muchos éxitos en el desarrollo económico y también en la erradicación de la pobreza. Entonces, usted, como miembro del Partido Comunista de España, ¿cómo ve este camino que eligen el Partido Comunista de China de este socialismo con peculiaridades chinas? Decía el presidente Xi Jinping, el presidente y secretario general Xi Jinping, que cada pueblo tiene no solo el derecho, sino la necesidad de adaptar el socialismo a sus peculiaridades, a sus circunstancias. Y yo creo que, como se ha hecho en China, se está haciendo de un modo impecable, y nosotros aspiramos a hacerlo así. Deberíamos de remontarnos, o sea, yo me remontaría a los años 50, cuando los cinco principios de la coexistencia pacífica, porque de algún modo todo esto se viene desarrollando allí. ¿Cómo se adapta eso al día de hoy a esta comunidad de futuro compartido para la humanidad, ¿no? Cómo se va planteando cuestiones tan básicas, tan sencillas, tan obvias, pero que hoy parecen radicales y revolucionarias, como es el respeto a la soberanía de los pueblos, como es el respeto al derecho internacional, como es luchar por la paz en vez de por la guerra, e invertir en vida en vez de invertir en muerte, defender la no injerencia, el que nosotros podamos relacionarnos buscando nuestro mutuo beneficio, y no que yo me suba encima tuya y tú tengas que ir arrastrando de mí, o que yo, para conseguir tu litio, tu coltán, tu petróleo, te bombardee, en vez de, como hace China, que llega y te propone un acuerdo, y tú tienes algo que yo quiero, yo voy a crear unas condiciones para que tú te beneficies y yo me beneficie, y yo voy a usar tu litio, pero respetando que es vuestro, y yo, para poder utilizarlo, pues voy a crear vías férreas, voy a crear carreteras, voy a crear una fábrica, voy a crear, o sea, van buscando Cooperación. la cooperación, la solidaridad, el mutuo beneficio, el evitar esto que llamamos allí, me imagino que aquí también, la suma cero, ¿no? Que es que lo que yo gane lo pierdes tú. No, tenemos que crear las condiciones para que ganemos los dos. Y eso, quien lo está impulsando en el mundo es China. Eso es así, eso no es cuestionable, y eso se está reconociendo en todos lados. Sí, de hecho, los frutos de desarrollo de China siempre han beneficiado a toda la población. Entonces, ¿cómo evalúa usted esta filosofía de gobernanza del Partido Comunista de China y cómo enfatiza esta visión correcta de sus logros políticos? Lo que está haciendo China, digo yo desde un punto de vista de un comunista, o sea, seguramente si le preguntara a otra persona, pues te haría reflexiones muy distintas a nuestras. Pero nosotros, desde ese planteamiento
del secretario general y presidente Xi Jinping de que la mejor vacuna contra la guerra, la mejor apuesta por la justicia social es el desarrollo económico, eso puede haber dentro del campo socialista, puede haber quien lo vea con cierto reparo de decir, hombre, es que eso no es lo que diría Marx al pie de la letra, claro. No, es que Marx cuando elaboró sus tesis la elaboró para la Inglaterra o la Alemania de mediados del siglo XIX. Y quien esté en eso, lo que quiere es un catecismo, no quiere una doctrina o una ideología política. China, ¿qué es lo que está haciendo? Está desarrollando la economía, está haciendo que se tengan buenos coches, buenas casas. Hay un problema de vivienda como hay en cualquier lado del mundo aquí, pero aquí de algún modo se atenúa porque el Estado interviene para atenuar estas diferencias. No os cuento cómo están las cosas en España. La salud pública en Europa se está desmantelando. O sea, cada vez el sistema público de salud cubre menos las necesidades de la población y cada vez se van derivados más a aquellos que consideran que la salud es un negocio y no un derecho. En la educación lo mismo. Cada vez más se apuesta por las universidades privadas y los colegios privados y los colegios concertados y está quedando la educación pública solo para aquellos que no tienen capacidad de poder pagarse algo mejor. O sea, es como algo... entonces, frente a eso, vemos una China pujante, una China en la que la práctica totalidad del sistema de educación es público, en la práctica totalidad del sistema de salud es público. Estamos viendo lo estamos viendo con admiración y, si te soy sincero, con un poco de envidia, ¿no? Porque a nosotros nos gustaría que nuestros gobernantes, los gobernantes de Europa, en vez de ponerse al servicio de Trump, hacer lo que quiera Trump, podemos hablar de Trump ahora o de Biden antes, en ese sentido siempre se han arrodillado ante el imperio. Nosotros quisiéramos que pensaran en la ciudadanía, que pensaran que ir por ahí montando guerras, imponiendo sanciones a China, a Rusia, a Irán, a Venezuela, a no sé quién, eso no va en contra de lo otro, eso va en contra de nuestros ciudadanos, que tienen que pagar la gasolina más cara, que tienen más dificultades para pagar el gas, que tienen en muchísimos casos que decidir si comen o encienden la luz, porque no tienen para ambas cosas, ¿no? Hay quien pone al ser humano y al medio ambiente al servicio de la economía y la política, y hay quien pone, como es en el caso de China, la economía y la política al servicio del ser humano y del medio ambiente. Así es. Sí, sabemos que hace poco el presidente del gobierno de España, el señor Pedro Sánchez, ha realizado su visita a China y eso fue su cuarta visita durante 4 años. Y también el año pasado el rey Felipe también visitó China. Entonces, ¿cómo ve estas frecuentes visitas de los líderes o jefes de Estado de España a China y cómo esto puede impulsar la cooperación entre los dos países? Pues mira, nosotros lo vemos con mucha satisfacción. Nosotros somos parte del gobierno de España. El presidente Pedro Sánchez es el secretario general del Partido Socialista Obrero Español y es la parte mayoritaria del gobierno y nosotros somos la parte minoritaria del gobierno. Pero nosotros estamos defendiendo esta posición que tiene ahora Pedro Sánchez, la estamos defendiendo desde hace muchos años, y teníamos mucha resistencia. El Partido Socialista históricamente ha sido un partido muy cercano a la OTAN, a los Estados Unidos, a la Unión Europea, no se sale de ese escenario de ser subordinados a los dictados de Estado de Washington o del Pentágono de la OTAN, ¿no? Y afortunadamente el hecho de que haya una coalición de gobierno progresista, que ellos no gobiernan solos y que el escenario mundial se está poniendo patas arriba, o sea, tenemos un escenario mundial que da miedo, da miedo, ¿no? Lo ha ido situando. Nosotros hacemos nuestro trabajo, nosotros dentro del gobierno hacemos nuestro trabajo intentando defender lo que hemos defendido siempre, no estamos inventándonos nada, ¿no? O sea, nosotros estamos diciendo, China no es nuestro enemigo, China no es nuestro adversario, no es
nuestro rival. China es nuestro socio, o debería de serlo, nuestro socio, nuestro aliado, y que además es fiable y es leal. Y cuando tú llegas a acuerdo a China, sabes dónde empieza y dónde termina, no hay sorpresa. Eso, afortunadamente, hoy lo ha asumido el presidente Pedro Sánchez y lleva 4 años, y esperemos que el año que viene sea la 5ª visita en 5 años y que el otro sea la 6ª en 6 años, porque no hay otro camino. O sea, o los pueblos se dan cuenta que tienen que cooperar entre sí, y mucho más cuando tenemos enfrente a un enemigo tan brutal como es el neofascismo. Frente a ese escenario tan peligroso, nosotros tenemos que ver que tenemos que aliarnos, tenemos que buscar fuerzas, tenemos que buscar cooperación, solidaridad, hermandad, mutuo beneficio. Y entonces yo creo que Pedro Sánchez ha entendido eso y además está sirviendo, en mi modesta opinión, está sirviendo de puente para que otros gobiernos europeos sigan ese camino. Claro, claro. Es que justo como usted ha hablado, en los últimos años, no solo España, sino los líderes de otros países europeos, tales como Francia, Alemania o Reino Unido, visitan frecuentemente China. Entonces, ¿cree usted que esto refleja un cambio de actitud de los países europeos hacia China? Verás, yo he sido parlamentario europeo desde 2019 a 2024, cuando habían constantemente resoluciones de condena a China por cualquier tontería, porque cuando Estados Unidos pone a un gobierno, a un país, a un pueblo en la diana, la Unión Europea dispara. Estados Unidos dice, dispara para allá, y la Unión Europea dispara. Y ponían sistemáticamente la diana, principalmente entre China, porque la ponían en otros países, en cualquiera que fuera socio de China, porque el objetivo era China. A mí me ha tocado, yo he tenido el honor, iba a decir, me ha tocado como si fuera una carga, no. Yo he tenido el honor de defender las posiciones de China, de defender el derecho de China a tomar sus propias decisiones, de defender la soberanía de China, de denunciar las injerencias de la Unión Europea sobre China. Eso sigue existiendo, ese escenario sigue existiendo, no ha variado. En el entramado que es la Unión Europea, pero en los países, sí. ¿Por qué? Porque cuando sale uno, como es España, y digo, me tengo que sentir en ese sentido muy patriota, ¿no? Porque estoy orgulloso de que España encabece esas posiciones, ¿no? Cuando sale uno que se posiciona en el lado correcto, deja a los demás muy en evidencia. Sale España y dice, hombre, pues nosotros no estamos de acuerdo con esto, no estamos de acuerdo con lo otro, no vamos a poner a China en el objetivo, no condenamos el secuestro del presidente Maduro en Venezuela, decimos que España no va a ser, el territorio español ni el espacio aéreo español no van a servir para que se lleve a cabo la agresión contra Irán o Líbano o Palestina. Entonces, cuando se queda ese escenario, aquellos que se han ido arrastrando ante Trump, aquellos que han jugado un papel de, no sé decirte, de mayordomo o de marioneta de Trump, se quedan muy en evidencia. Hay una mayoría de la población europea que consideran que Estados Unidos no solo no es un socio fiable, sino que es un peligro. O sea, nosotros estamos viendo movimientos que nos quieren ilusionar. Nosotros estamos, no sé si en un exceso de optimismo, pero estamos viendo movimientos que nos ilusionan. Así es. Y tanto China como la Unión Europea son dos economías más importantes del mundo. Entonces, ¿en qué campos creen ustedes que pueden profundizar más la cooperación entre las dos partes? Y durante este proceso, ¿qué papel puede jugar España? Nosotros estamos jugando el papel que creo que podemos y que debemos jugar, que es hacer de puente y es decir, mientras que Estados Unidos quiere sacarnos la sangre, China quiere colaborar con nosotros. Entonces estamos jugando ese papel y creo que con cierto éxito. O sea, nos gustaría que fuera con más éxito, pero creo que con cierto éxito. Creo que España en este momento está jugando el papel que le toca jugar. Y no el que ha jugado en otras ocasiones. Creo que ahora mismo está jugando un papel, se ha situado
lo decía recientemente el presidente Xi Jinping en la visita de Pedro Sánchez aquí, felicitaba que España y China estuvieran en el lado correcto de la historia, ¿no? Lo decía, quiero recordar que con esas palabras, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿en qué campos podemos trabajar? En muchísimos campos. Podemos trabajar en el ámbito de la energía renovable, de la industria sostenible, de la educación, de la sanidad. Podemos jugar en el campo de la innovación y desarrollo en tecnología y en innovación científica. Podemos jugar en el campo de la inteligencia artificial. Hay muchos campos en los que China va abriendo el camino y del que nosotros podremos beneficiarnos si queremos gobernar para nuestros pueblos en vez de gobernar para serle simpático al señor Trump, ¿no? En la medida en que decidamos, en la medida en que la Unión Europea y los gobiernos de los 27 Estados miembros de la Unión Europea decidan cumplir con su obligación, que es gobernar pensando en sus pueblos, tendremos un horizonte de cooperación con China ilimitado. Bien, y sabemos que el Partido Comunista de España y el Partido Comunista de China siempre han mantenido una amistad muy firme. Entonces, ¿cómo creen que estos intercambios entre los partidos pueden hacer contribuciones para las relaciones bilaterales entre los dos países? Nosotros tenemos el honor de haber firmado recientemente entre el presidente de nuestro partido y el viceministro internacional del Partido Comunista de China, un memorándum de colaboración, y estamos desarrollándolo. Luego trabajamos en el ámbito multilateral, pues de un modo como trabajan los camaradas, como trabajan los hermanos, si quiere, ¿no? Andando en el mismo camino y haciéndonos más fuertes el uno al otro. En el ámbito, nosotros, por ejemplo, tanto el Partido Comunista de China como el Partido Comunista de España son impulsores y son miembros del Foro Internacional por la Paz, que se constituyó el año pasado en Bruselas, que tuvo una segunda sesión y que va a sesionar por tercera vez en septiembre en Madrid. Y estamos trabajando porque la paz, tanto para el Partido Comunista de China como para nosotros, es el derecho síntesis. O sea, nosotros podemos hablar del medio ambiente, podemos hablar del derecho de los trabajadores, del derecho de las mujeres, del derecho de lo que queramos, pero si hay guerra no hay ni medio ambiente, ni derecho de las mujeres, ni derecho de los trabajadores, porque la guerra lo destruye todo, lo destruye todo. Y esa inquietud, esa preocupación que tenemos, tanto el Partido Comunista de China como el Partido Comunista de España, nos lleva a trabajar conjuntamente junto a otras organizaciones de todo el mundo, muchas de América Latina, algunas de África. Trabajamos conjuntamente en el Encuentro de Partidos Comunistas y Obreros, ¿no? El Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros. Trabajamos en todos los ámbitos multinacionales y trabajamos de forma muy intensa en el ámbito bilateral también. Bueno, muchas gracias, señor Pineda, por compartir con nosotros sus puntos de vista. Espero que tenga una buena estancia en China y que nos veamos pronto. Sí, para mí, insisto, esta es mi primera visita. Por supuesto, no va a ser la última. Esta es la primera, espero que de muchas. Y para nosotros, no solo para mí, para el conjunto de la delegación, conmigo han venido 13 alcaldes de nuestro partido, de 13 ciudades repartidas por el Estado español, ¿no? Para todos nosotros ha sido una experiencia tremenda. Nos vamos enamorados de China, enamorados de la política de China, convencidos de que ese es el camino, que el camino es la cooperación, el multilateralismo, el respeto a la soberanía de los pueblos, la no injerencia y el mutuo beneficio. Cosas, ninguna de ellas es difícil de entender, ninguna de ellas es fácil de combatir, pero que dichas hoy parecen radicales. Vamos a seguir trabajando juntos por un mundo más humano, por un mundo en el que apostemos por la vida en vez de por la muerte y por la paz en vez de por la guerra. Sí, y siempre serán bienvenidos a China. Nos sentimos en casa.